buenas tardes a todos. Bienvenidos a este gran foro que tenemos el día de hoy con realmente maestras especialistas en este tema, que además es un honor que nos acompañes dentro de tu programa de tu revista Lex Informa. Soy la maestra Gilda Nava, directora interjurídica, y agradezco mucho la invitación que el día de hoy nos hacen a este gran foro y que me excuso en atención al licenciado René Castellán, que por cuestiones laborales no puede estar con ustedes. Daremos inicio a este gran foro que realmente está representado por grandes mujeres mexicanas que comparten realmente una gran trayectoria jurídica en nuestro país. Bienvenidas a cada una de ustedes. Muchas gracias por este tiempo que nos invierten a este gran foro. Muchísimas gracias. Y bienvenido a ti, querido seguidor de esta página. Te damos la bienvenida y te pedimos que cualquier comentario que tengas durante el transcurso de este programa, por favor, nos los hagas saber por la página. Estaremos atendiendo tus comentarios. Voy a presentar a cada una de las maestras que el día de hoy nos acompañan, que es un gran honor tenerlas aquí y agradeciendo pues el tiempo que invierten en este foro. Y pues obviamente vamos a hacer un currículo, una reducción de curricular, pero obviamente ellas tienen un currículo impresionante cada una de ellas, tienen una trayectoria realmente que nos demuestra el empoderamiento de la mujer como debe de ser con ese tipo de información, de trayectoria que tienen durante todo este proceso que han estado como todos nosotros preparándonos y sobre todo la parte más importante, ¿no? Personas que se dedican a la administración e impartición de justicia, que eso es una situación que creo que a todos nos apoya muchísimo el que vengan de gente experta en esta área, este foro. Y voy a comenzar con la maestra Miriam Lisbeth Muñoz. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho y especialista en Derecho Administrativo con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, todas ellas por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como magistrada titular de la ponencia 17 de la Sala Especializada en Responsabilidad Administrativa y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ha sido ponente en diversos foros e instituciones nacionales e internacionales y es miembro de los colegios de profesores de Derecho Administrativo, Derecho Laboral y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como del Colegio Mexicano de Abogados AC. Bienvenida, maestra Miriam Lisbeth Muñoz. Hola, muchas gracias. Buenas tardes y pues gracias a todas las magistradas, maestras y especialistas que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Gilda. Gracias a usted, magistrada. También contamos con la presencia de la maestra Rocío Posadas Ramírez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Zacatecas. Entre sus trayectorias laboral destaca como secretaria auxiliar en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, secretaria auxiliar en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción con sede en Monterrey, Nuevo León. Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción con sede en Monterrey, Nuevo León, así como secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y secretaria general de acuerdos al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Bienvenida, magistrada Rocío Posadas Ramírez. Muchas gracias, muy buena tarde a todas. Es un gusto para mí estar con ustedes. Gracias, gracias. A usted, muchas gracias. También contamos con la presencia de la maestra en Derecho Elizabeth Bautista Velasco. Ella es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Nacionalista México con su tesis Procedimiento Administrativo Especial Sancionador en materia electoral. Se ha desempeñado como capacitadora asistente electoral, supervisora electoral, así como consejera electoral, presidente de diferentes comisiones, observadora y electoral docente y actualmente magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Bienvenida, magistrada Elizabeth Bautista Velasco. Muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a mis compañeras, y muchas gracias, maestra Gilda, por la presentación. Al contrario, muchas gracias, bienvenida. También tenemos el gusto de presentar a la maestra
Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Ella fue nombrada desde el 23 de octubre del 2019 por el Senado de la República magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas por un periodo de 7 años y desde el 25 de ese mismo año preside el órgano jurisdiccional electoral local. Ingresó al Poder Judicial del Estado de Chiapas en el año 2004, donde desempeñó diversos cargos en juzgados y en el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Electoral Administrativa del Poder Judicial del Estado en el 2007, donde fue secretaria de Estudios y Cuenta y asesora de Presidencia. En el año 2014, en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, fue secretaria de Estudio y Cuenta, coordinadora en ponencia y secretaria general. Desde el año 2009, se encuentra en constante actualización y especialización en las materias laboral, electoral y en derechos humanos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado, el Instituto de Investigación Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Actualmente se encuentran cursando la maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral en el Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Bienvenida, maestra Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Muchas gracias, doctora Hilda, por la presentación. Buenas tardes a todas y todos, a quien nos sigue a través de las redes sociales. Agradezco a la revista Lex por esta invitación y, por supuesto, saludo a mis compañeras conocedoras del tema y quedo en espera de mi participación. Muchas gracias. A usted, bienvenida. Pues iniciaremos nuestro seminario con la primera participación de la magistrada Miriam Lisbeth Muñoz, el cual le doy el uso de la voz. Bienvenida, maestra, por favor, adelante. Muchas gracias, Hilda. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí en este evento para hablar de un tema importantísimo para nosotras y para tantas mujeres que nos escuchan, pero además creo que para la sociedad en su conjunto. Desafortunadamente, históricamente, la mujer, no obstante el papel tan importante que representa para la sociedad como dadora, como creadora de vida y como muchos otros roles que tiene actualmente, digo, hablando de uno de los principales roles que ha tenido históricamente y que le he reconocido, lo cierto es que en la actualidad ya no podemos hablar únicamente de la mujer en ese contexto. Ahora las mujeres trabajamos, estudiamos, somos profesoras, somos amas de casa, somos magistradas, ¿no? Tenemos una infinidad de actividades que hemos ganado la oportunidad de realizarlas a través de una lucha importantísima, una lucha constante por el reconocimiento de nuestros derechos, por un reconocimiento que nos ha costado vidas a lo largo de la historia. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día que se ha reconocido, tiene sus orígenes en un hecho pues muy desafortunado también, acontecido a las conocidas hermanas Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Y bueno, esta lucha que a lo largo de la historia se ha dado debido a que las condiciones de violencia que ha vivido la mujer a lo largo de la historia pues son tremendas. Me gustaría hablarles de algunos datos antes de hablar de algunos temas jurídicos relacionados con este aspecto. Hay algunas cifras, por ejemplo, que tienen registradas con mujeres en relación con esta violencia. Nos dice, por ejemplo, que a escala mundial el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta a su pareja. Es decir, más de un tercio de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física y sexual. Es un dato gravísimo. También encontramos, por ejemplo, que el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia durante la pandemia del COVID-19 se quintuplicó en algunos países. Imagínense, llamadas de emergencia por violencia
hacia la mujer 5 veces más durante este confinamiento de la pandemia. Tenemos que hasta septiembre del año pasado, 48 países habían integrado la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas en sus planes de respuesta de la pandemia por el COVID-19. Solamente 48 países, por lo que pues evidentemente es una crisis global y que es urgente intensificar los esfuerzos para combatirlo. También tenemos que cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Es un dato brutal, ¿no? Tenemos en el círculo más cercano las condiciones más graves de violencia. Y bueno, a nivel mundial, 87,000 mujeres asesinadas intencionadamente en todo el mundo, más de la mitad, decíamos, a manos de familiares o parejas íntimas, y más de un tercio fallecieron también a manos de sus parejas. Al menos 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda, no más del 40% piden ayuda. Esto debido a que no hay una respuesta efectiva y eficiente por parte de los gobiernos para combatir este problema. De hecho, generalmente se trata de invisibilizar esta circunstancia o se revictimiza a las mujeres que piden ayuda. Generalmente, ¿bajo qué contextos o qué expresiones? Que seguramente la mujer lo provocó, ¿no? Que seguramente si abusaron sexualmente de una mujer, si violentaron físicamente a una mujer, se le revictimiza diciendo que ella fue la culpable. Es por ello que menos de un 40% denuncian. Así que estas cifras que tenemos son cifras oficiales en donde no se encuentran todas aquellas mujeres que no denuncian. Y bueno, también mujeres adultas, las mujeres adultas representan cerca de la mitad de las víctimas de trata de seres humanos a nivel mundial. Y bueno, 15 millones de niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. Imagínense, 15 millones de niñas. Y bueno, pues por supuesto que también esta violencia de género en las escuelas es un obstáculo muy importante para la escolarización universal y el derecho a las niñas a la educación. También hay 5 regiones en las que el 82% de las parlamentarias denunció haber experimentado algún tipo de violencia sexual durante su mandato. Entonces, bueno, encontramos cifras realmente alarmantes que han dado pie a que en el mundo se reiteren estos esfuerzos a fin de evitar esta violencia. Por ejemplo, tenemos también este movimiento de los 16 días de activismo, ¿no?, que tenemos también para tratar de combatir esta violencia de género. Y pues, por supuesto que esa violencia se genera pues por una discriminación que se da contra la mujer, en donde se violentan los principios de igualdad de derechos, el respeto de la dignidad humana, se dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país, y constituye, por supuesto, un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia, entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar su servicio a su país y a la humanidad. Y bueno, pues por supuesto que la mujer además recibe un impacto diferenciado con este tipo de discriminación y violencia, porque genera condiciones mayores de pobreza para la mujer, el acceso a la alimentación, a la salud, a la enseñanza, a la capacitación y a las oportunidades de empleo en general, así como la satisfacción de sus necesidades básicas, se ven truncadas y limitadas por estos tipos de violencia que sufre. En México, por ejemplo, la Ley General de las Mujeres, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo 6º establece cuáles son aquellos tipos de violencia
o modalidades de violencia que se consideran o que se reconocen, por ejemplo, en México. Aquí encontramos, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, violencia económica, la violencia sexual y cualquier otra análoga. También tenemos, decíamos, la violencia política, que ya también es sancionada en el ámbito administrativo, cuando encontramos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el tipo relativo al abuso de funciones, una reforma en donde ya se establece que se considerará como abuso de funciones la violación a cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 20 ter de esta ley. Entonces, también para proteger de la violencia política en los espacios de ejercicio público, de prestación del servicio público. Entonces, es muy importante recordar que si bien es cierto que contamos con muchísimos instrumentos como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre del 93, encontramos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos penales crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belém do Pará, y bueno, otras recomendaciones y otros instrumentos. Lo cierto es que la realidad de las mujeres es que la violencia no se reduce, que la violencia, vemos, va en aumento, a pesar de que hablamos de una evolución de la sociedad, una evolución en los derechos humanos, una evolución en esta protección y garantía de los derechos de todos. Lo cierto es que los derechos de las mujeres y las niñas siguen siendo violentados con una gravedad importantísima que ya no es posible ignorar y que sí precisa de la responsabilidad de la sociedad para combatirla. De ahí que muchas de nosotras nos hayamos dado la tarea de participar en este tipo de eventos para visibilizarlo. Sabemos que es muy común escuchar a una mujer hablar de haber sufrido alguna clase de violencia y que no falte quien diga los hombres también sufren violencia. Ese comentario es una forma de invisibilizar la situación de violencia que viven las mujeres. Es cierto que los hombres lo sufren, es cierto que los hombres también pierden la vida, que también son asesinados, pero no en la misma medida, no en la misma proporción, no en el mismo porcentaje de seres humanos que las mujeres, y especialmente que las mujeres sufren esto en función de su sexo, no por una circunstancia en donde socialmente la falta de seguridad pues conlleve a que las personas sufran violencia o sean víctimas de delitos. No, la mujer lo sufre en todos los espacios públicos y privados por su género. De ahí que sea muy importante participar, decíamos, activamente por la sociedad, hacer conciencia y visibilizarlo precisamente para hacer justicia a las mujeres y para hacer efectiva la tutela de sus derechos, para evitar que más niñas sigan sin poder ejercer plenamente sus derechos y desarrollarse porque sufren violencia sexual, porque sufren violencia psicológica, porque sufren violencia física y porque también por cuestiones culturales no se les permite acceder a otras condiciones de vida más que aquellas en las que se ha estereotipado el rol de la mujer por su género, como decíamos, como el de ser madre, ¿no? Ahora hasta hay cuestionamientos cuando una mujer decide no ser madre, cuando no necesariamente con ello una mujer logra su realización personal, ¿no? Esa es simplemente una condición de un estereotipo de género
que le ha impuesto la sociedad a la mujer y que en muchas ocasiones no le permite salirse de este rol y en donde decíamos es violentada porque generalmente en los espacios de poder y desde el aspecto también económico, el hombre mantiene esa supremacía y esa dominación en vulneración de los derechos de la mujer. Entonces es muy importante decirlo fuerte y claro, no queremos más violencia. Estas campañas de ni una más, el hecho de que la mujer no pueda salir a la calle sin miedo a ser violentada, no pueda llegar a un espacio de trabajo sin miedo a ser violentada, no pueda llegar a su casa sin miedo a ser violentada, ya no puede ser tolerado, no debe ser tolerado y ya deben existir las garantías mínimas para que en efecto mujeres y niñas puedan tener una vida plena, una vida libre de violencia. Con esto concluiría. Gracias. Agradecemos su participación, magistrada Elizabeth, y nos acaba de poner muchos aristas, creo que muy importantes para poder arrancar esta ponencia, que creo que nos queda mucho en reflexión, ¿no? Esta programación que tenemos, yo lo veo así, neurolingüística, de qué es lo que una mujer debe de hacer, ¿no? Quizá crecer, casarse, tener hijos. Algunas de esas programaciones que tenemos ya desde que somos niñas, desde que nos ponen a hacer actividades, inclusive de vas a lavar trastes, vas a saber a coser, si no, no eres una mujer completa, ¿no? Y realmente son varios aristas que nos acaba de poner magistrada, le agradecemos mucho esta gran puntos con los que estamos abriendo esta ponencia. Muchas gracias, magistrada. Vamos a seguir con nuestra siguiente ponencia con la magistrada Rocío Posadas Ramírez. Adelante, magistrada. Gracias. Muy buena tarde a todas y todos. De nueva cuenta los saludo. Es un gusto para mí, en verdad, estar este día con grandes mujeres, compartir este escenario virtual con grandes mujeres, como son la doctora Lisbeth Muñoz, las magistradas, mis queridas magistradas, presidentas de los tribunales electorales de Oaxaca y Chiapas, a quienes admiro, respeto y sobre todo reconozco ampliamente el arduo trabajo que han realizado en pro de los derechos de las mujeres. También, pues reconozco que son mujeres comprometidas con los derechos de otras mujeres. Muchas gracias, magistradas. Es un gusto para mí estar con ustedes. Por otro lado, quiero agradecer la invitación que me hiciera la revista Lex para participar en este gran foro y sobre todo en esta fecha tan conmemorativa, tan importante para la lucha que se ha implementado por muchas mujeres. ¿Sí? También quiero reconocer el trabajo que realiza la revista Lex a través de su director, el maestro René Castelán, por el trabajo que realiza, por fomentar la cultura jurídica. Muchas gracias y un saludo para él. Estamos el día de hoy reunidas, un día memorable. Hoy precisamente se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Les voy a hablar de los avances que se han dado en materia electoral con la finalidad de erradicar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Recordemos que la violencia se suscita tanto en el ámbito privado como en el público. Bueno, yo les voy a hablar de esos avances que se han dado en la vida pública, cuando las mujeres participan en la vida pública. En contexto social en México está cambiando, pues se ha emprendido un camino arduo, lento, con fricciones y diferencias entre géneros, pero se ha logrado caminar. Avanzar, tal vez a paso lento, pero seguro y firme, hacia una igualdad sustantiva, real, no ficticia, ni solo formal. Una nueva realidad es la que toca al presente y se perfeccionará en el futuro. De eso estoy segura. Recordemos que la igualdad de género, como bien lo dice Michelle Bachelet, debe de ser una realidad vivida. Los derechos humanos de las mujeres consagrados en las normas internacionales y, por supuesto, en nuestro régimen jurídico mexicano, están cobrando sentido. Se comienza a materializar y es lamentable hablar de derechos de las mujeres cuando los derechos humanos, ¿sí?, es igual para todos,
para toda persona sin distinción de sexo, pero se ha tenido que hacer esta expresión para recordarle al Estado mexicano que las mujeres existimos, que somos parte de la democracia y que somos personas y merecemos respeto. Todo sistema que se precie de ser democrático se sustenta en principio en la igualdad. Y como bien lo dice el doctor Rafael Elizondo Gasperín, el principio de igualdad hace posible el acceso y goce de los derechos de los individuos sin distingo de sexo o género. Sin duda, es un tema que atañe a hombres y mujeres que añoramos tener una mejor democracia, donde los derechos humanos no sean diferenciados por cuestiones de género. Ha iniciado una nueva era, ha iniciado una visión nueva, humana e igualitaria, una nueva forma de concebir a la realidad social, en la que se respeten, salvaguarden y protejan los derechos humanos de todas las personas en igualdad, sin discriminación ni obstáculos hacia las mujeres. Así, podemos hablar de los avances que en materia electoral se han implementado con la finalidad de erradicar la violencia política por razón de género en contra de las mujeres. En primer lugar, y de manera muy relevante o fundamental, haré referencia a la reforma constitucional en materia de paridad. Sin duda, esta reforma constitucional del pasado 6 de junio de 2019, en ella se obliga a que haya paridad en todos los cargos de toma de decisiones públicas. Es el mayor consenso político en el reconocimiento del liderazgo, el talento y los derechos ciudadanos y políticos de las mexicanas. En dicha reforma se destaca, entre otras, los derechos de la ciudadanía, de poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Esto está previsto en el artículo 35. Se observa el principio de paridad de género en nombramientos de titulares de secretarías de despacho del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en los estados, así como en la integración de los organismos autónomos. También se obliga a los partidos políticos que postulen en sus candidaturas y se observe el principio de paridad de género. Esta reforma constitucional sobre paridad en todo dio pauta para que germinara una nueva regulación en tratándose de violencia política en razón de género. Una trascendental reforma y transformadora que viene a cambiar la historia mexicana sobre el trato discriminatorio hacia el género femenino. Así, el pasado 13 de abril de 2020 se reformaron 6 leyes generales y 2 orgánicas, con el único fin de erradicar la violencia política en razón de género. A decir, dicho paquete de leyes son la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esta ley se define o se clarifica y se define de manera puntual qué es la violencia de género. Se establecen 22 conductas que pueden ser constitutivas de violencia política. Se establecen los sujetos que pueden cometer violencia política por razón de género, por citar algunos son los superiores jerárquicos, colegas de trabajo, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos, representantes de partidos políticos, entre otros. También se establece una sanción en materia electoral, en penal y responsabilidad administrativa. De igual manera se estableció que tanto el tribunal, el INE, los institutos electorales o ahora denominados soples y tribunales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes otorgar medidas, ¿sí? El INE y los soples tienen competencia para promover la cultura de la no violencia, incorporan la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones
sobre precampañas y campañas en los programas de radio y TV, así como sancionar conductas que constituyan violencia política por razón de género. De igual manera, se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esta también se estableció y se definió de manera puntual qué es la violencia política por razón de género. Se establecieron también los sujetos que pueden cometerla. Se establecieron los requisitos de elegibilidad de no estar condenado o condenada por el delito de violencia política. Se facultó al Instituto Nacional Electoral para que pudieran ordenar la suspensión inmediata de propaganda política electoral en radio y televisión cuando se identifique, ¿sí?, que tienen mensajes o se identifique que se está cometiendo violencia política por razón de género. Y debe de ofrecerse una disculpa pública con la finalidad de reparar el daño. De esta forma también se destaca el dictado de medidas cautelares y de reparación integral, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, las medidas cautelares consisten en realizar un análisis de riesgo y un plan de seguridad, retirar la campaña violenta en contra de las víctimas, haciendo públicas las razones, cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de prerrogativas asignadas a las personas agresoras, ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora y cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima a quien ella solicite. Las medidas de reparación también se establecieron, ¿sí? Y se estableció que en la resolución del procedimiento especial sancionador por violencia política por razón de género deben de ordenarse. ¿Y cuáles serían las medidas de reparación integral? La indemnización, la restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, una disculpa pública y medidas de no repetición, ¿sí? Restitución, bueno, hablemos un poquito que tuvimos una sentencia de 2011, si no mal recuerdo, en donde la denominada Juanitas, ¿sí? En donde a varias candidatas se les hacía renunciar. Se les registraba como propietarias, se registraban como suplentes a los candidatos varones, llegaban ya a tomar, a realizar sus funciones y se les obligaba a renunciar. Entonces, todas estas medidas se fueron estableciendo y están plasmadas en el marco jurídico legal. De igual manera, se reformó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación a nivel federal, en donde se estableció también que a través del juicio ciudadano se podrá promover, se podrá restituir y se podrá promover por supuestos de violencia política por razón de género. También en la Ley de Partidos Políticos se previó que los partidos deben sancionar todo acto de violencia política por razón de género, que el órgano de justicia intrapartidaria debe aplicar la perspectiva de género en sus resoluciones. De igual manera, se puede advertir que en esta reforma de violencia política tuvo un impacto en la Ley General en materia de delitos electorales, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta fue una reforma que emanó, como les dije, que germinó a partir de la reforma de paridad en todo. Luego tenemos también de esta reforma en materia de violencia política contra las mujeres, se destacaron las vías a través de las cuales las ciudadanas pueden acudir ante las instancias administrativas y jurisdiccionales con el fin de que el Estado las proteja, se impida y restituya los derechos violados a causa de estos actos de violencia y sobre todo que se sancione a los sujetos responsables, a saber cómo son el procedimiento especial sancionador y el juicio para la protección de los derechos político-electorales. A ver, el procedimiento especial sancionador. A través de se da cauce a una queja o denuncia que se presente ante una autoridad administrativa electoral por actos de violencia en contra de las mujeres.
hay dos vías. Una puede ser por el procedimiento especial sancionador que conoce la autoridad administrativa electoral, y otra es el juicio ciudadano. Es un tanto, es híbrido este sistema, porque conoce, ¿sí? El Instituto Electoral es el que investiga, y a su vez, ya una vez que el Instituto Electoral, a través de las unidades de sus respectivas áreas, sustancian, cuando está sustanciado, debidamente sustanciado, se remite a la autoridad jurisdiccional, tribunales electorales locales, y ellos resuelven con base en lo que les remite la autoridad administrativa electoral. Bueno, y tenemos el juicio ciudadano. La naturaleza jurisdiccional precisamente el juicio ciudadano es de naturaleza jurisdiccional, el cual se puede accionar cuando se considere que se actualiza algún supuesto de violencia política por razón de género. El juicio ciudadano es en sí para restituir un derecho, ¿sí? Por ejemplo, por citar un ejemplo, una ciudadana acude que está ejerciendo ya un cargo de elección popular, por ejemplo, una síndica, ¿sí? Ella acude ante la autoridad jurisdiccional a promover un juicio porque ella aduce que le han sido mermadas sus funciones, por ejemplo, ¿sí? Que no la dejan ejercer sus funciones para las que fue electa. Entonces los tribunales jurisdiccionales accionamos este mecanismo. Los tribunales analizamos si efectivamente hay una obstrucción de su ejercicio del cargo, y procedemos, en su caso, a reparar esa obstrucción y restituirla en ese derecho. Esa es esa es la finalidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales. Luego tenemos otra acción, otro mecanismo, ¿sí? Que ha nacido con la finalidad de erradicar la violencia, es la lista de personas infractoras en materia de violencia política por razón de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en observancia precisamente a la reforma legal federal en materia de BPG y a la luz de normas internacionales, determinó en un caso concreto que era válido y constitucional ordenar la integración de una lista de personas infractoras en materia de violencia política en razón de género, porque se cumple el mandato constitucional al establecer un instrumento que permita verificar si una persona cumple con el requisito de modo honesto de vivir y, en consecuencia, pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular. Bueno, ya teníamos la Sala Superior, lo determinó a través del recurso de reconsideración 91 de 2020 y sus acumulados, ¿sí? Esta fue una sentencia relevante, muy importante, porque en ella se estableció que se le ordenó al Instituto Nacional Electoral que estableciera una lista de sujetos que habían sido sancionados por BPG. Pero ¿cuál era la finalidad de esta lista? Dar publicidad simplemente de aquellas personas que cometieran violencia, que habían sido sancionadas por BPG. En acatamiento, el Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a dicha sentencia, aprobó los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política por razón de género. Como les dije, esta lista de registro solo es para inhibir este tipo de violencia. Debemos de observar la normativa en la materia, porque el facilitar la cooperación entre ambas instituciones generan una certidumbre, ¿sí? Y dan fácil acceso para que la ciudadanía pueda conocer quiénes son los sujetos que han cometido violencia política en razón de género. Por otra parte, se han implementado otras acciones, como son los lineamientos 3 de 3 en materia de violencia política por razón de género. El 28 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen
reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. En lo que se destacó lo siguiente. Para el registro de las candidaturas, la autoridad administrativa electoral debería verificar que los aspirantes a una candidatura no se encuentren en ninguno de estos supuestos. ¿Cuáles supuestos son? No contar con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento y, en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar, violencia doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. No contar con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento y, en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, y no estar inscrito o tener vigente como deudor alimenticio o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así corresponden. Otra acción más que se implementó a fin de tratar de erradicar la violencia. ¿Qué más se ha establecido en materia electoral? La línea jurisprudencial en materia de violencia política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido una serie de criterios vinculados con el tema de violencia política, los cuales vienen a fortalecer y dar solidez jurídica a las decisiones judiciales de los diversos tribunales electorales locales. Y, por supuesto, lo esencial es salvaguardar los derechos de las mujeres y evitar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Así, podemos dar un vistazo a diversos criterios jurisprudenciales, incluso en donde la propia Sala Superior, el Tribunal Electoral Federal, ha establecido una de las jurisprudencias de gran relevancia y que es la 21 de 2018 y del rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate público. Esta jurisprudencia establece, ¿sí?, cuáles son los elementos que se deben de acreditar para que se configure, se tipifique o se acredite la violencia política en razón de género. Son una serie de diversas jurisprudencias que ha emitido, sin embargo, bueno, no se las dejaría aquí para quien guste consultarlas, se las dejaría aquí a la doctora Hilda y estarían a su disposición. ¿Qué más ha hecho la Sala Superior? ¿Sí? ¿Qué más se ha hecho en materia electoral? Bueno, tenemos ahora, por fin, tenemos plasmado la nulidad de elección por violencia política por razón de género. En este recién proceso electoral, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia histórica al confirmar la nulidad de la elección en el municipio de Ilatenco, Guerrero, donde se acreditó la violencia política de género en contra de una candidata a presidenta municipal. En dicha sentencia se sostuvo el criterio de la Sala Regional Ciudad de México, ya que se argumentó que la determinación se realizó con perspectiva de género e interseccionalidad y que las expresiones realizadas en las bardas y pintas que se hace alusión a la supuesta incapacidad de las mujeres para gobernar o que no deben estar en puestos de poder o que deben dejar ese espacio para los hombres resulta incuestionable, ya que tienen por objeto menoscabar o anular el goce y ejercicio de los derechos político-electorales, así como afectar la imagen ante el electorado para impedirle así ocupar un cargo de elección popular. ¿Sí? Si se fijan, en materia electoral se ha avanzado, claro, gracias a la lucha conjunta de instituciones, de colectivos feministas que han estado allí pendientes, buscando que las mujeres accedan en un primer momento a accesos de poder. Luego, cuando ya los ejercen, que los ejerzan de manera libre de violencia. ¿Sí? Entonces, ha sido una lucha paulatina, constante de cada una de
de tanto de instituciones, como se los decía, como de la sociedad civil. Yo celebro, ¿sí?, esta sentencia que emitió la Sala Superior. Es una sentencia histórica, ¿sí?, porque viene a poner un freno a la violencia que padecen las mujeres al incursionar en la vida pública, en la vida política de México. Por otro lado, también me permito hacer un amplio reconocimiento que estos logros que les he venido mencionando, se han gestado gracias a la lucha conjunta y constante de las instituciones y la sociedad civil, lo cual se ve reflejado en un marco constitucional y legal, en una línea jurisprudencial e interpretativa de los órganos jurisdiccionales y de las determinaciones de autoridades administrativas electorales. Con la única finalidad es lograr una igualdad sustantiva de inclusión, de no discriminación de las mujeres en los cargos de elección popular, así como en los puestos de dirección en las instituciones públicas, lo que genera a su vez un impacto en la vida privada. Entonces, les acabo de dar a grandes rasgos de todos los avances que se han venido dando en materia electoral. Cabe mencionar que, bueno, México está siendo un referente a nivel internacional en materia de igualdad, en materia para erradicar la violencia. Y bueno, estamos reunidas precisamente el día de hoy para hacer conciencia, ¿sí? Para hacer conciencia de que debemos poner un alto a la violencia en contra de mujeres y de niñas. Hasta aquí dejaría mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada Rocío. Sin duda, unas muy buenas noticias y realmente un avance realmente en materia electoral. Creo que son muy buenas noticias para las próximas candidatas, para que no sufran ningún tipo de discriminación. Muchas gracias. Daremos continuación con la magistrada Elizabeth Bautista Velasco. Adelante, magistrada, por favor. Muchas gracias. Pues, por favor, quiero mandarle un saludo, por supuesto, al licenciado René Gastelón por esta invitación que nos hace. Me siento muy contenta de estar en este día tan particular para nosotras, tan importante para nosotras, y que somos puras mujeres las que estamos aquí en esta plataforma dando estas pláticas. Y me siento muy honrada por quienes están en esta mesa virtual conmigo, a la maestra Miriam Lisbeth, amiga, magistrada, mi admiración y mi respeto, a la maestra Rocío Posadas también, por supuesto, amiga también, querida, que siempre desde el primer día que la conozco me brindó su amistad, su apoyo, y esas cosas hay que decirlas, que cuando nos vemos, aún sin conocernos, y la vida nos pone en un mismo tema, pues ahí estamos y somos sororarias también. Por supuesto, qué decir también de la maestra Sofi. Yo le digo Sofi con mucho cariño, porque también para mí es una gran mujer, la admiro, la quiero y quiero expresarlo de esa manera. Permítame hacerlo así, porque eso hace que también las mujeres sintamos esta necesidad de seguir adelante y apostarle por estas mujeres tan grandes que tengo aquí. Pues muchísimas gracias, muchísimas, y por supuesto, pues a la maestra que nos está presentando y que nos ayuda a moderar esta mesa virtual. Muchísimas gracias, maestra. Quiero aprovechar en estos minutos para comentar algunos aspectos que me parecen importantes de destacar respecto a la violencia política en razón de género, porque violencia, hay mucha violencia en todos los sectores, pero en particular quiero hablar de la violencia política hacia las mujeres en razón de género, en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Voy a referirme a la experiencia que tenemos, si ustedes me lo permiten, en el estado de Oaxaca, con algunos datos de la problemática, así como los avances que tenemos desde la justicia electoral y una reflexión final sobre la situación que viven las mujeres que participan en la política. En primer lugar, y respecto a los datos, quiero decirles que desde el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca hemos venido atendiendo juicios relacionados con la violencia política en razón de género. Y lamentablemente, de manera cada vez más creciente. Y creo que eso está pasando también en otros estados de la República. Nuestra estadística judicial electoral nos está indicando que del total de los juicios
que ingresaron en Oaxaca desde el proceso electoral que concluyó este año, al menos el 11% son por violencia política contra las mujeres, y principalmente en dos ámbitos: durante las campañas electorales y cuando se encuentran ya ejerciendo el cargo, la función para el cual las votaron. Es importante hacer esta distinción porque hemos aprendido que hay una tendencia muy marcada de juicios de mujeres que están ocupando cargos y en particular en los ayuntamientos. He de comentarles que en Oaxaca tenemos 570 ayuntamientos. Por citar algunas cifras, al corte al 15 de noviembre de este año, hemos recepcionado 85 juicios por violencia política en razón de género, de los cuales 51 se presentan en el ejercicio del cargo, es decir, el 60% de los casos. Me parece entonces que hay que poner mucha atención a esta problemática que está siendo una tendencia generalizada. En segundo lugar, les quiero comentar que desde la justicia electoral se tienen avances importantes. Hoy en día contamos con 2 vías, como ahorita ya lo comentaba la magistrada Rocío, para canalizar los casos, según lo marca en la actualidad tanto la jurisprudencia en la materia como el marco normativo, que contempla un mecanismo administrativo que es a través de un procedimiento especial sancionador que se lleva a cabo en lo particular aquí en Oaxaca ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y uno jurisdiccional, que es a través del juicio ciudadano, en el caso de Oaxaca también, y también tenemos un juicio de la ciudadanía de los sistemas normativos internos, que se lleva ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Estas vías se determinan acorde con la presentación de la víctima que debe de alcanzar. ¿Qué es lo que busca la víctima? Si busca que pues esta violencia sea sancionada, debe presentar su denuncia o su queja ante el OPLE para que se le abra un expediente y que se instruya un procedimiento especial sancionador que también se le llama PES. Si lo hace esta mujer y ella busca la reparación o restitución del goce de los derechos político-electorales violados, pues también puede venir aquí al Tribunal Electoral para que nosotros podamos atender este tema. Si la víctima pretende las dos cosas, es decir, que el agresor sea sancionado y la restitución de sus derechos, pues lo que hacemos aquí es que lo hacemos de manera separada. Se manda esta parte al OPLE y también resolvemos aquí en el tribunal. ¿Por qué es esto de esta manera? Bueno, porque una cosa es importante decir que lo que se sanciona, que es como pues este delito, o la restitución de los derechos político-electorales. Y desde el año 2019, en materia de violencia política en razón de género, pues hubo, como ya lo comentaban, importantes reformas. Este flagelo es un delito que incluso es una causa aquí en Oaxaca de nulidad de la elección, ya está normado en nuestra norma, en nuestra ley. No solo decir que actualmente como juzgadores o juzgadoras estamos siempre obligados a aplicar el enfoque de género en todas nuestras resoluciones. Y además, esto nos lleva a revisar aspectos desde la perspectiva intercultural e interseccional cuando tenemos mujeres indígenas o afromexicanas involucradas, porque las mujeres como categoría social estamos definidas por múltiples desigualdades. Entonces podemos decir que tenemos un marco jurídico que tiene un avance muy importante en un tiempo muy corto. La justicia electoral está teniendo un papel protagónico, asumiendo su responsabilidad, pues el aumento de casos se refleja también en el aumento de las mujeres electas en cargos. Desde la reforma de paridad de 2019 y la de violencia política en razón de género de 2020, pues tenemos grandes avances. En tercer lugar, quisiera decirles que a pesar de los avances que se tienen en el marco legal para hacer valer los derechos de las mujeres y que estos
se ejerzan libres de violencia, lo cierto es que aún así nuestra sociedad no ha alcanzado el nivel suficiente para aceptar que las mujeres también pueden gobernar, que pueden ser candidatas, que pueden tomar decisiones en política, que pueden gobernar. Aún no alcanzamos este acuerdo para romper las estructuras patriarcales que nos definen tanto a hombres como mujeres. El día de ayer, por ejemplo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llevamos aquí una actividad con el grupo de las presidentas municipales electas aquí en Oaxaca, que van a entrar en funciones el 1 de enero del año próximo. Su servidor actualmente preside el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca, que es un mecanismo de colaboración entre varias instituciones y realizamos una actividad como una manera de hacer visible la violencia que se ejerce contra las mujeres que hacen política y tomar conciencia de sus implicaciones. En Oaxaca tenemos, por el sistema de partidos políticos, 43 presidentas electas, que representa el 28% del total de las presidentas municipales, que es por partidos políticos. Estamos lejos de la paridad. ¿Por qué? Si estamos hablando que son 153 municipios por partidos políticos y nada más tenemos 43 mujeres. Estamos lejos de la paridad en ayuntamientos encabezados por mujeres, es una realidad. Y ya no les comento de sistemas normativos, estamos muy, muy lejos de alcanzar la paridad. Cada una de ellas tiene una historia particular y vemos que su proceso ha sido sumamente difícil, especialmente entre quienes participan por segunda vez, o sea, que se van a la reelección y que ganaron. Que en total aquí en Oaxaca fueron 8 mujeres reelectas. El nivel de violencia en razón de género de estas mujeres y que han sufrido estas mujeres ha puesto incluso en riesgo su integridad física y la de sus familiares, porque así no lo comentaron. Esta violencia se acentúa en contextos de una violencia más generalizada. Por ejemplo, si existe narcotráfico, por ejemplo, es realmente doloroso lo que estas mujeres han vivido, especialmente con la pérdida de sus seres queridos, porque verdaderamente ha trascendido y ha impactado en la familia de algunas de ellas, incluso con el temor del momento de empezar a ejercer el cargo. Realmente es preocupante lo que escuchamos el día de ayer. Por esta razón, no es posible hablar de violencia, sino de violencias en plural. Por otra parte, tenemos el grupo de las nuevas presidentas municipales que llegaron al cargo luego de una contienda plagada de burlas, denostaciones públicas, uso de estereotipos, en fin. Pero el hecho concreto es que ganaron legalmente su elección, incluso luego de sendos juicios electorales. Son mujeres que tienen sus resoluciones firmes y aún así están amenazadas para la toma, como les dije, de su posesión este próximo 1 de enero. Entonces, bajo estos modelos generalizados de violencias en contra de las mujeres que participan en política, es sumamente difícil incentivar la participación, que ellas sigan participando. Por el contrario, las mujeres temen participar, temen asumir el cargo, temen gobernar. Todo ello, por supuesto, impacta negativamente y lamentablemente en el logro que ha significado el modelo paritario de nuestra democracia. Para concluir, es evidente que la violencia nos está impidiendo el avance sustantivo hacia la igualdad. Sin embargo, déjenme decirles que podemos salir tarde o temprano de este círculo de violencia, no solamente con la aplicación de la ley, sino también con algo que vi ayer en las mujeres que son presidentas electas: carácter, una fuerza interna impresionante. Son mujeres líderes, muy capaces, conscientes de la problemática que viven de violencia, pero sobre todo muy valientes. Y creo que en buena medida influye
el que muchas de ellas son relevantes y o sea, han estado pues antes y otras después de ellas, y eso también les da una fortaleza. Yo se los comentaba el día de ayer, porque vemos lo que hicieron las mujeres antes, las que están ahora, y las que estamos aquí también somos, pues vamos, el reflejo de las que vienen, y para las que queremos ser, que ya nos llevan un camino también. Es fundamental construir alianzas, hacer real la sororidad para enfrentar las múltiples violencias. Necesitamos arropar, acompañar y apoyar como instituciones el trabajo de estas mujeres presidentas. Necesitamos trabajar coordinadamente las instituciones y las mujeres que participan en política. Necesitamos trabajar y sensibilizar a toda la sociedad. No vamos a poder cumplir con la obligación constitucional de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en política si no lo hacemos trabajando en conjunto, haciendo sinergias, acompañándonos. Es necesario. Recordemos que justamente este día es una conmemoración, pues, por el asesinato de estas mujeres que participaban en política. Quiero agradecerles la oportunidad de expresarme en este espacio, haciendo un llamado tanto a hombres como mujeres para que rompamos este círculo de violencia que nos está afectando como sociedad, a todos, pero principalmente a todas nuestras mujeres y a todas las que somos mujeres. En la plataforma de Beijing de 1995 se dice: la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no solo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que es una condición necesaria para que se tenga en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y sin la coordinación, incorporación de su punto de vista de todos los niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo, maestra magistrada Elizabeth Bautista, por este gran comentario y como bien lo indica, son mujeres realmente muy valiosas, con un gran carácter y empoderamiento para tomar realmente estos puestos, y deseándoles el mayor de los éxitos a estas mujeres que representarán a Oaxaca el próximo año. Muchísimas gracias, magistrada. Daremos continuidad con la maestra Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Adelante, maestra. Muchas gracias nuevamente, doctora Hilda. Saludo a todas y todos los que nos ven a través de las redes sociales. La verdad es que me siento muy afortunada por poder compartir este panel con mujeres tan talentosas y conocedoras del tema. Tenemos una semana naranja en el estado de Chiapas, en donde hemos trabajado en eventos desde el día lunes hasta el día de hoy, y quiero decirles que terminar el día laboral, porque todavía nos queda en casa por trabajo por hacer, pero el día laboral con mujeres tan comprometidas con esta causa que tenemos sobre la paridad y la violencia política contra las mujeres, para erradicarla, para sancionarla, pero sobre todo para que nunca más mujeres suframos de una violencia política. Voy a iniciar diciendo que a pesar de que la violencia en sus diferentes aspectos siempre ha existido, porque muchas veces nosotros hace tiempo sabíamos que existía la violencia política, pero pues las mujeres no figuraban en política. Sin embargo, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas por primera vez ya habla de un concepto de violencia. Y este concepto de violencia tiene una doble virtud. Ya establece que hay una desigualdad de género y ya establece que también hay violencia en el ámbito privado y en el ámbito público. En ocasiones creíamos que nada más había violencia intrafamiliar, que nada más habían violaciones, que nada más habían cuestiones en la casa. No, desde el 93 ya se habla de una violencia en el ámbito público. Y es ahí donde nosotros, quienes representamos a los tribunales electorales locales, pues debemos de evitar que se suscite esta violencia en personas
que son políticas, son candidatas, son precandidatas y en su momento son electas para ejercer funciones de tomas de decisión. En el estado de Chiapas, y escuché cabalmente, por eso agradezco mucho a la doctora Muñoz, porque nos dio datos muy reveladores, la escuché con atención, a la magistrada Rocío Posadas, por supuesto, al decirnos todo un análisis de todas las reformas que tenemos, la de paridad total y de todas las leyes que se reformaron en el 2020 respecto a la violencia política en razón de género. Y lo que sucede en Oaxaca. Oaxaca y Chiapas somos estados hermanos, somos estados en donde compartimos muchas cuestiones culturales, muchas tradiciones, pero también sufrimos la misma violencia política contra las mujeres que quieren participar en política. Y esto viene precisamente porque quiero relatarles dos asuntos que fueron el parteaguas para conocer lo que ahora conocemos como la violencia política en razón de género en materia electoral. Y esto fue de presidentas municipales electas en los municipios de Chenaloy y Orchup, Chiapas. Ellas fueron electas en 2015 y sus comunidades o por presiones de otro tipo hicieron que renunciaran. Sin embargo, fueron mujeres valientes. En el caso de Chenaló, fue un JDC 1654 de 2016, promovido por Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal electa de San Pedro Chenaló. A ella la hacen renunciar porque habían secuestrado a un grupo de diputados locales y ella tiene que presentar su renuncia para que ellos sean liberados. Por otra parte, también tuvimos un JDC en 1756, ambos en la instancia de la Sala Superior del 2016, promovido por María Gloria Sánchez Gómez, presidenta municipal de Orchup, Chiapas, a quien también un grupo de pobladores de su municipio la hace renunciar. Mujeres valientes que no se quedaron nada más con la renuncia y que decidieron tocar puertas, llegar a tribunales electorales locales para luego desistirse e irse a la Sala Superior. La Sala Superior le restituyó sus derechos. Fue difícil que regresaran a los cargos, a los lugares en donde ellas nacieron, en los lugares donde ellas fueron electas. ¿Por qué? Porque temían por su vida y por su integridad física, y no solo de ellas, sino de su familia. En aquel entonces no habían reformas, no había una ley como la que ya mis compañeras han relatado, no habían estas reformas ni las vías a las cuales nada más le agregaría, como bien lo señalaron mis compañeras Rocío e Elizabeth, es que también es un delito. La violencia política también se persigue a través de una fiscalía. En el caso de Chiapas, en la Fiscalía Electoral, y también, por supuesto, conociendo el procedimiento especial sancionador, en el estado de Chiapas lo resuelve el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y un JDC que también, como lo relataron, conocemos los tribunales electorales. Pero bueno, en aquella ocasión no habían estas reformas. Sin embargo, ya los tribunales locales, sensibles de que esto acontecía en comunidades en donde no estaban acostumbradas, en donde las mujeres gobernaban, era necesario defender sus derechos. Es por ello que también se crea un protocolo, y no me dejarán mentir todas las magistradas que llevamos años, todas las personas que se dedican al litigio y a defender a mujeres, todos los colectivos saben perfectamente que no había una ley para sustentarla, pero había un protocolo. Y entonces se crea un protocolo, y esa era nuestra guía, nuestra gran guía para poder ya determinar que había violencia política contra las mujeres, que empezaba desde que son miembros de un partido político, porque también tenemos asuntos en donde las militantes son violentadas por las dirigencias. Al ser precandidatas eran violentadas, al ser candidatas, al ser electas, el día de la elección, cuando quieren ocupar el cargo. Esto es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque cada día van ocupando más espacios de decisión. Según las estadísticas, y nada más voy a dar estas cifras, hubo un proceso electoral 2017-2018 en donde fueron 106 mujeres candidatas o políticas quienes fueron violentadas. ¿Qué pasó en el proceso electoral 2020-2021? Se triplicó, se fue a más mujeres violentadas. Fueron 343 candidatas y políticas violentadas. Políticas, ¿por qué?
porque no llegaron a ser candidatas o no llegaron a ocupar el cargo de elección, pero también fueron violentadas. Tenemos un caso emblemático. Sabemos que 88 personas, entre hombres y mujeres, perdieron la vida en un proceso electoral 2020-2021, de las cuales no fueron en su mayoría mujeres, pero sí hay un caso muy emblemático del partido Movimiento Ciudadano, en donde en un evento político es asesinada la candidata en un municipio de Veracruz. En ese, quiero dejar claro, de ese nivel es la violencia que sufren las mujeres al meterse a la política. Es cómo temen no solo por su vida, no solo por la vida de las personas, sino también por ser privadas hasta de su libertad. Hay muchas acciones, ya hay muchas vías, reitero, pero también creo que en el ámbito jurisdiccional, a nosotros como juzgadores llegaba un momento en que decíamos, tengo este asunto y nosotros resolvemos con constancias. No olvidemos que los tribunales resolvemos a través de un juicio que lleva todo un trámite y un procedimiento. Y todo hay que acreditarlo con pruebas. Es muy difícil que una mujer que es violentada, porque siempre es en un lugar donde no es visible, pueda aportar todas las probanzas necesarias. Y entonces recibíamos en observatorios, recibíamos en el tribunal, la recibíamos y escuchábamos y no dudábamos que ellas sufrieran de este tipo de violencias, pero había que acreditarlo y eso era muy difícil. Sin embargo, hay buenas noticias. Hay un precedente reciente de la Sala Jalapa que proviene, por cierto, de un asunto que es del Tribunal del Estado de Oaxaca respecto de una regidora indígena mixteca. Y ahí nos establecen cuestiones muy importantes. La magistrada Rocío ya habló de jurisprudencias, ya habló de precedentes, ya habló de los avances, ya habló de cómo se declaró la nulidad por violencia en contra de una candidata. Pero creo que esto en el ámbito procesal es muy importante para nosotros. Fue un JDC 356, diagonal 2020, de la Sala Jalapa, en donde nos abre la puerta muy importante a las juzgadoras, también a los juzgadores. Nuestros compañeros caminan de la mano con nosotros y se vuelven sensibles a estas causas, y es ese principio de reversión de la carga de la prueba. Es decir, en donde nosotros como juzgadoras no nada más nos vamos a quedar con lo que nos dice la víctima. Vamos a emitir medidas cautelares de manera rapidísima. ¿Por qué? Porque ellas temen por su vida. Tuve candidatas de municipios indígenas donde no querían salir y donde estaban amenazadas y tenían que ir a comunidades a hacer campaña. Era necesario que tuvieran la protección de grupos de seguridad. Y posteriormente, ya este precedente nos da armas, nos da más elementos para poder nosotros exigir y solicitar de las autoridades y también de las personas que son señaladas como violentadores, de poder tener más pruebas, pero sobre todo de exigirle a esta persona que nos demuestre que no ejerció la violencia en contra de estas mujeres. Creo que este principio de reversión de carga de la prueba nos da una apertura amplísima a nosotras las juzgadoras para poder nosotros resolver en pro y en beneficio, porque no podemos tratar igual a los desiguales. Las mujeres en todo México y en nuestros estados en donde hay gran participación ya de mujeres en comunidades indígenas, no están compitiendo de manera libre en ninguno de los espacios de decisión. Tenemos grandes avances, sí, tenemos legisladoras comprometidas, porque cada vez hay más legisladoras, cada vez hubieron más senadoras y más diputadas federales, y eso dio como resultado estas grandes reformas de paridad total y después de violencia política contra las mujeres. Esto es una cadena. Yo también tuve eventos con presidentas municipales electas, síndicas y regidoras plurinominales y regidoras por el principio de mayoría relativa, y les decía, así como es una cadenita, y también nosotros cada día somos más magistradas electorales, porque aquí hay paridad en todo, lo festejo. Habemos muchas presidentas también ya de los órganos jurisdiccionales autónomos locales, y también hay paridad en hombres y mujeres. Esto lo festejo y lo celebro, pero no fue de la noche a la mañana. Hubieron colectivos luchando y luchando, hubieron cuotas, hay legisladoras que han hecho posibles estos cambios.
Y ahora las mujeres electas deben de actuar libremente para que también las comunidades, la ciudadanía, los chiapanecos, las chiapanecas, las mexicanas, los mexicanos, todos los que están escuchándonos puedan también disfrutar de estos beneficios que hay para las mujeres y que sigan participando. Les decía yo hace un momento a mis alumnos que cada día la matrícula en universidades es más grande de mujeres. Ya cada día somos más mujeres estudiando, cada día somos más mujeres en desempeñando algunas funciones que antes no eran, ya están en obra pública, ya son camineras, como les decimos en Chiapas. ¿Por qué? Porque son dueñas de constructoras en aspectos que no venían. Estamos impactando a lo que es el espacio público y también es necesario impactar al espacio privado. Creo que ahí hay una deuda muy pendiente. En el estado de Chiapas no tenemos tantas presidentas como en Oaxaca. Del trienio pasado a este bajamos a 13 presidentas nada más de 120 municipios en donde se eligieron. Tenemos más legisladoras, sí. Tenemos 25 legisladoras mujeres y 15 legisladores hombres. Tenemos más del 50% de secretarias a nivel de secretarías, sí es cierto. Órganos autónomos también estamos de manera prioritaria. Pero creo que hay mucho que reflexionar y yo voy a concluir nada más diciendo estas conclusiones. Nosotros como juzgadores debemos de tener algo muy presente, una obligación de juzgar con perspectiva de género. Ya no podemos dejarla a un lado. Tenemos la obligación de cambiarnos esos lentecitos de los normales a unos violeta, como nos dice una magistrada a la cual admiro mucho de la sala especializada, y decir, este asunto no se puede resolver como todos los demás. Segundo, tenemos centros de trabajo y en los centros de trabajo también debemos de evitar todo tipo de violencia. Nunca más una compañera de nosotros violentada de ninguna manera. Comprometámonos también a tener reglas bien establecidas dentro de nuestras instituciones, porque creo que también esa es una obligación de nosotros como juzgadoras y sobre todo como representantes de cualquier autoridad. Tercero, lo decía también el día lunes, la pandemia nos dejó muchas experiencias, nos dejó muchas reflexiones, pero para la pandemia ya hay una vacuna. Seguramente las 5 mujeres que hoy estamos vacunadas por diferentes vacunas. La violencia en todas sus expresiones no tiene vacuna. No tiene vacuna y debemos de buscar una solución. Y la única solución es unirnos. Unirnos, autoridades, ciudadanía, colectivos, hombres y mujeres. Es la única forma en que nosotros, reflexionando de que siempre que haya un respeto, vamos a poder tener a una sociedad y mujeres libres de violencia. Luchemos por no tener nunca más niñas, jóvenes, mujeres adultas y mujeres de edad avanzada siendo violentadas. Por última reflexión, quiero concluir diciendo algo que escuché el día de ayer y que decía, erróneamente hace mucho tiempo, tal vez en mi tiempo sí era, porque aquí veo a puras personas jóvenes, se decía que atrás de un gran hombre había una gran mujer. Eso ya se quedó atrás. Erróneamente lo digo porque era un error. Ahora trabajamos también de la mano, vamos caminando hombres y mujeres, pero creo que lo que deberíamos de tener todas las mujeres en el mundo, todas las mujeres mexicanas, todas las mujeres de nuestros estados, es podernos ubicar en el lugar que nosotros elijamos tener, al lado de quien decidamos desarrollarnos. Y la única manera de poderla hacer es de manera libre. Y la libertad solo la vamos a alcanzar sin ningún tipo de violencia. Creo que ninguna de las mujeres que están en la plataforma, que conformamos estos tribunales, que participan en esa revista, no han sufrido de alguna manera un tipo de violencia. La violencia que da en muchas ocasiones en caminar en una calle oscura, en donde las mujeres tenemos miedo, en donde en algunas ocasiones no queremos entrar a algún lugar porque no sabemos qué nos pueda pasar. Entonces mi reflexión es, unidas, hay mucho por hacer, pero sobre todo mujeres libres, libres para poder ejercer los cargos de elección popular y también todo
la profesión que deseen ejercer. Hasta aquí dejaría mi intervención. Estoy muy agradecida por convivir con ustedes. De verdad, me llevo un gran sabor de boca el poder concluir con ustedes este día en donde se conmemora y en donde portamos todas una prenda naranja, un moñito naranja, donde ponemos las manos, donde decimos ya basta. Concienticemos en casa también y concienticemos en nuestros centros de trabajo. Muchas gracias, muy agradecida. Excelente noche para todos y todas. Gracias a usted, magistrada Sofía. Totalmente de acuerdo. La violencia ya no respeta ningún tipo de estatus, condición, y en lo que nos dediquemos todos hemos en algún momento sufrido algún tipo de violencia, y totalmente hay que contaminar las cosas positivas desde casa, porque desde aquí se genera a veces la violencia. Entonces creo que desde aquí viene la prevención, desde casa. Muchísimas gracias a cada una de ustedes, queridas magistradas. Hay una pregunta que creo que me parece muy, muy oportuna y me gustaría que nos pudieran pues mencionar cada una de ustedes desde el lugar donde ustedes se desempeñan. ¿Qué debemos entender por una justicia con perspectiva de género? ¿Les parece que les doy igual de la misma forma ordenada el uso de la voz para culminar nuestro foro? Podemos comenzar con la magistrada Miriam Lisbeth Muñoz, por favor. Magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente pregunta. ¿Cómo juzgar con perspectiva de género? Aunque podríamos alargarnos en el tema respecto a estos protocolos que ya existen, porque ya tenemos protocolos que precisamente nos dan una línea de acción a seguir, cómo valorar, cómo analizar un expediente, qué preguntas formularnos, a efecto de determinar cuándo se debe juzgar con perspectiva de género. Que bueno, tenemos dos protocolos, el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también un protocolo que acaba de salir también de la Suprema Corte, que es un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Esto es muy importante porque también afecta a estas cuestiones y también los juzgadores debemos tomarlo en cuenta. Entonces, ¿en qué momento, como para resumir, como para que sea un poco más comprensible, cuando vemos que una norma puede tener un impacto diferenciado en las personas en función de su género o en función de los estereotipos sociales que se han impuesto por razón del sexo? Esto es muy importante porque aquí entramos en un terreno en donde a veces se interpreta el juzgar con perspectiva de género como en qué casos vamos a beneficiar a una mujer. Y no es así. Es cuando encontramos normas que pueden tener, ¿no? Que pueden hacer una diferencia respecto a cómo impactan a un hombre o a una mujer. También encontramos, por ejemplo, casos en los que las normas de repente pues hacen una protección a la mujer por un rol tradicional, como por ejemplo el ser las encargadas del cuidado de los niños o de los adultos mayores, cuando en realidad no es un tema de género, sino es un tema de responsabilidad personal y de asumir esos compromisos. Entonces, en ocasiones se daba servicio de guardería, por ejemplo, para las madres solteras, y de pronto hay un papá que se encarga él exclusivamente de sus hijos y dice, ¿por qué no puedo tener acceso a este servicio de guardería si yo también lo requiero? ¿No? Y entonces, bueno, esa era una norma que protegía a la mujer por un rol tradicional de género, también por estas desigualdades económicas y sociales que se generan, ¿no? Sin embargo, bueno, en esos casos nos podemos encontrar que debemos aplicar esta perspectiva de género para decir, en efecto, si un hombre o una mujer se encuentran en igualdad de circunstancias, deben tener ese acceso a esos beneficios, a esos derechos, o esta norma debe regular en las mismas condiciones una situación jurídica particular. Entonces, es en estos casos del impacto diferenciado de las normas cuando vamos a aplicar esa perspectiva de género, y también va a ser muy importante el analizar precisamente cuando estas impactan por esos estereotipos de género en función del sexo de las personas. Yo creo que eso sería lo importante. Y bueno, también ya un poco saliéndome de ese tema, pero quisiera comentar que, por ejemplo, gracias a las luchas feministas en México, tuvimos la ley Ingrid, la ley Olimpia, el registro de abusadores sexuales,
amnistía a mujeres que abortaron y el veto a músicos misóginos como Johnny Scutia. Entonces, estamos avanzando en esta lucha desde muchas perspectivas, en muchos ámbitos. Ya decíamos, todos los tipos de violencia que se ejercen sobre las mujeres y sobre las niñas, y esperemos que todos estos eventos sigan abonando para construir una sociedad más paritaria, más igualitaria y en donde haya un verdadero respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las mujeres, de las niñas y a la vida. Con esto concluiría. Gracias a la audiencia, gracias a Lex Informa y gracias a estas grandes mujeres que me acompañan el día de hoy en este panel. Gracias, maestra. Excelentes comentarios. Y creo que como abogados, los que estamos en el área jurídica, administración e impartición de justicia, es importante buscar estos protocolos que nos menciona la magistrada, que se unen mucho más. Bueno, yo en mi vida, aparte forense, también recomendaría mucho el protocolo para, en este caso, la investigación pericial, ministerial y policial con perspectiva de género, que también tiene mucho esa parte de una investigación correcta con perspectiva de género, y también a delitos sexuales con perspectiva de género. Hay muchos protocolos ya, o inclusive por casos de tipo de delitos. Invitamos a la audiencia que los busquen, están en Google, los puedes buscar, y algunos, la mayoría son emitidos por FGR, y pues bueno, son muy importantes inclusive para una correcta investigación. Muchas gracias, magistrada. Ahora le doy la voz, igual con la misma pregunta, que es juzgar con perspectiva de género, a la magistrada Rocío Posadas Ramírez. Por favor, magistrada. Creo que la magistrada la sacó, ahorita me está mandando mensaje que... ¿Al sistema? El sistema está tratando ya de entrar. ¿Nos puedes apoyar, querido compañero administrador de la página, por favor? Si me lo permiten, daré el uso de la voz a la magistrada Elizabeth Bautista Velasco para dar seguimiento a lo que la magistrada se puede conectar, la magistrada Rocío. Por favor, magistrada Elizabeth. Muchísimas gracias. Pues para poder complementar, porque como muy bien ya lo dijo la magistrada Lisbeth, pero estamos obligados todos los juzgadores, precisamente como lo mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues esta obligación es de allegarnos de herramientas, de elementos que nos permitan identificar estereotipos de género que hagan una diferencia en relación a la situación muy particular que se tiene a un caso concreto. Es la parte más complicada que para muchas personas se tiene. Tenemos que hacer un análisis muy detallado del contexto en el cual se encuentra una mujer y de la situación en la cual se encuentra. Que no es por decirlo, pero que en materia electoral vamos muy de avanzada en estos temas, ¿no? Y voy a dar un ejemplo nada más en relación a ello, porque a veces por los conceptos y decimos que pues eso ya es una obligación tanto constitucional como convencional y que son los estereotipos de género, a veces se entiende un poco más con los ejemplos. En el estado de Oaxaca hubo una situación, ya tenemos reformas en donde establece paridad en todo. Paridad en todo, en todos los niveles de gobierno, en los puestos de toma de decisiones. Y de repente pensamos, bueno, se tenía que nombrar magistrados, magistradas del Poder Judicial. Hubo nombramientos de puros hombres, hubo 3, se renovaron 3 y fueron 3 hombres los que quedaron nuevamente. O sea, el número sigue siendo menor de las mujeres dentro del Poder Judicial. Ellas impugnan, se les concede un amparo provisional, pero un colegiado les niega y les dice, no, es que ya es cosa juzgada. Ellos ya entraron, tomaron posesión y es cosa juzgada. Estamos hablando de esta estructura de la sociedad que no permite avanzar a las mujeres. ¿Qué quiere decir? Desde mi punto de vista, si hablo de manera académica, pues entonces los juzgadores no lo hicieron con perspectiva de género. En los tribunales electorales pasó lo mismo, y voy a comentarlo en particular en Oaxaca. En Oaxaca se tenía que nombrar mujer, se nombró a un hombre, y la Sala Superior revocó el nombramiento para ordenarse nombrar a una mujer. Pero decimos, ¿por qué pasan estas situaciones? ¿Por qué tenemos visiones diferentes los que juzgamos? Si decimos que hay todo un protocolo, hay protocolos de actuación, tenemos el marco constitucional, el marco convencional, tenemos jurisprudencia,
pero ¿por qué todavía los que somos juzgadores no nos atrevemos a dar el paso? ¿Qué está sucediendo ahí en este ejemplo que les acabo de poner? ¿Se estaría juzgando o no con perspectiva de género? Decir, no, no importa que sean 3 hombres, ya dentro de 7 años que sean mujeres. O sea, ¿qué está pasando si no hay una igualdad? Si no estamos en igualdad de condiciones y en paridad dentro de quienes somos juzgadoras y juzgadores. Ese es un ejemplo que les puedo dejar ahí para ver cómo se ha dado esta visión en diferentes órganos, ¿no? Y en materia electoral sí está ya muy identificado. Ya estamos hablando también de una alternancia mayoritaria. Ya estamos hablando de una rotación de presidencias. Todo eso tiene que ver la perspectiva de género. O sea, se materializa de esta manera. ¿Por qué? Porque no estaríamos aquí quienes somos presidentas o quienes fueron presidentas de un tribunal si no es precisamente porque quien viene en avanzada, tanto quienes legislan lo hacen con perspectiva de género, como los que están juzgando también con perspectiva de género. Y ese es el avance material de las mujeres en esta sociedad. Entonces necesitamos utilizar precisamente, como lo comenté, estas herramientas, estos elementos para ponernos esos lentes que decía la magistrada Sofi y ver la situación que adolece, que le ha pasado a las mujeres por muchísimas décadas y que no podemos seguir así, siendo juzgadoras con estos temas y juzgadores, ¿no? Entonces, tenemos mucho que trabajar todavía, sí. Hay mucho que hacer, por supuesto que sí. Tenemos una gran responsabilidad, también la tenemos, pero es la manera en la cual pues, tenemos que ir aterrizando precisamente esta perspectiva de género con las sentencias que se emiten. Y que no sean estos, porque son tribunales distintos, pues que no se pongan estos lentes, ¿no? Para poder ver esta perspectiva de género. Gracias. Gracias a usted, magistrada. Muchas gracias. Magistrada Rocío Posadas, estamos en la pregunta de ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Por favor, magistrada. Gracias. Hay una disculpa, en verdad. Tuve aquí un problema técnico, pero logré. No se preocupe. Gracias. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Escuchaba muy atentamente lo que decía antes de que se cortara mi internet, lo que decía la magistrada Lisbeth. Yo le sumaría a ello también la sensibilización que debemos tener nosotros como juzgadores, de analizar el caso, el asunto jurídico, el asunto que tengamos en nuestras manos, analizarlo en su conjunto, analizar los hechos sobre el derecho, ¿sí? Es una manera, es permitirnos transformar las prácticas que aplican e interpretan el derecho. Es un análisis conjunto sumado a la sensibilización como juzgadores debemos tener para juzgar cada asunto en particular, ¿sí? Yo le sumaría eso. Gracias. Excelente, magistrada. Y permítame abonar un poquito de lo que usted tiene mucha razón. Recuerdo mucho haber escuchado a un juez, nosotros como partes, como abogados, decirnos que inclusive en la forma en que nosotros también nos conducimos con nuestras víctimas, con sus representados, tenemos que tener este cuidado, esa sensibilización de cómo poder llevar una audiencia de forma que no sea hiriente, ¿no? Y bueno, de ahí también recordemos las iniciales reservadas, ¿no? Que manejamos cuando se tiene este cuidado que se tiene que observar. Muchas gracias, magistrada. Seguimos con la magistrada Sofía Ruiz Olvera. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Pues bueno, ellas ya dijeron mucho. Por supuesto que ya nos han dado las directrices. Hay tesis que nos dicen qué es juzgar con perspectiva de género. En nuestras sentencias están plasmadas. Hay explicaciones, hay precedentes. Le voy a decir en mi opinión personal. Como juzgadora, nos llegan asuntos en donde se sienten, en donde se huelen cuando tú estás leyendo la demanda, que no hay condiciones de igualdad, que hay personas que ejercen cargos de poder y que hay mujeres que no tienen ese nivel y que pueden estar sufriendo una desigualdad. Vienen a los tribunales ya no como iguales, vienen como desiguales. Lo decía hace unos minutos, no podemos tratar igual a los desiguales. Y creo que así se debe de entender esta obligación que tenemos, porque esto ya no es una opción,
Nosotros como juzgadoras y juzgadores tenemos la obligación de aplicar la perspectiva de género. En cada asunto hay que ver la sensibilidad, hay que ver qué partes vienen. A veces son las regidoras plurinominales que vienen violentadas por un presidente municipal de otro partido político, en donde él ejerce y tiene no solo la fuerza pública, sino también la fuerza económica y la fuerza de todo un ayuntamiento, en donde no podemos juzgar con lo mismo. No estamos hablando de dos personas que se encuentran en igualdad de condiciones. La perspectiva de género nos debe sensibilizar y también darnos cuenta que, como lo decía la magistrada Liz, ¿no? Ella ya lo vivió a la integración de su tribunal y entonces en ocasiones a veces hay que tener esa empatía y decir, si yo fuera la regidora plurinominal en donde no me permiten ni el acceso a las instalaciones de un palacio municipal para entrar o donde no, me tienen pues eliminada totalmente, me dicen invisibilizada totalmente, no podemos juzgar con la misma perspectiva, no podemos juzgar igual. En muchos juicios juzgamos igual. Hablamos de juicios de inconformidad de nulidades donde las reglas están establecidas y los partidos políticos vienen y están en igualdad de condiciones. No, pero tratándose de JDC en donde se advierte que hay violencia política en razón de género, nos tenemos que cambiar los dientecitos y ver qué pasa. En ocasiones también, de manera verbal, son minimizadas a cuestiones que tienen que ver con los roles, con los estereotipos. Y cuando ahí viene, es que nosotros debemos de aplicar lo que es la perspectiva de género. Así es como lo entiendo. Le quiero decir que le quisiera decir con muchas palabras, pero luego como juzgadoras, al principio, y se los voy a comentar en materia de experiencia, estábamos iniciando con el tema de violencia política en razón de género. Estaba la reforma, pero no habían todavía resoluciones, estábamos los locales conociendo, no habían precedentes de salas regionales ni de sala superior, y llegaba el asunto y yo me sentaba con la gente que me apoya, oigan, ¿cómo ven? Pero acá, y era la forma en que nosotros deberíamos de tener esta empatía para las mujeres que venían alegando violencia política en razón de género. Hay también hombres que alegan violencia política, sí, claro, y también, pero esta violencia política en razón de género y esa diferencia, esa lineecita que es muy delgada y que debemos de estar conscientes, es lo que nos debe de hacer juzgadores y juzgadoras sensibles. Para mi experiencia, eso sería, vamos avanzando, ya tenemos precedentes, ya tenemos tesis, ya tenemos jurisprudencia, ya tenemos obligaciones, pero hay mucho por hacer, hay muchas cuestiones. Creo que nosotros hemos visto que si se establecen las cuotas, después existen institutos políticos que ven la manera de darle la vueltecita para estar y entonces entran los juzgadores para decirle, permíteme tantito, como las famosas Juanitas y Manuelitas, ¿no? Y entonces viene la reforma y les decimos cómo va a estar y ya están viendo la forma de que no se les pueda tampoco incluir en el registro de violentadores. Y así vamos avanzando. Entonces vamos cerrando esas brechas y vamos juzgando con perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrada Sofía, por su aporte. En efecto, tenemos que ir avanzando y no ir en retroceso y pues bueno, creo que en conjunto y como también lo comentamos, nosotros entre mujeres tenemos que ser un grupo porque también a veces somos violentadoras sin darnos cuenta, somos violentadoras entre nosotros mismos. Agradecemos muchísimo su participación a cada una de ustedes, magistradas, en este gran foro académico internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Un gran foro definitivamente con grandes ponentes. Si gustan despedirse de su público que nos escucha, que por cierto les mandan muchos saludos a cada uno de ustedes, tienen sus fans, y les van mandando mensajitos de que felicidades y bueno, mandan saludos de diferentes estados de la República. Comenzamos con la magistrada Lisbeth. Por favor, magistrada, ¿se gusta despedir de su público? Muchas gracias. Pues nuevamente, gracias a Alex Informa, a René Castelán, a la doctora Hilda Nava por acompañarnos. Gracias a las magistradas, magníficas juzgadoras que de verdad son un ejemplo de esta visión de género y de esta sororidad que definitivamente va a hacer el cambio en nuestra sociedad. Entonces creo que lo importante es eso, involucrarnos, participar y visibilizar estos temas para generar conciencia y sensibilidad. Y esperemos que llegue este mensaje a todos
y podamos lograr esa transformación que de verdad tanto requerimos, porque no es posible que exista este nivel de violencia en todos los aspectos hacia las mujeres y niñas solamente por su condición de género. Y bueno, pues eso sería todo. De verdad, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia. Un abrazo a todas. Gracias. Gracias a usted, magistrada. Muchísimas gracias. Magistrada Rocío Posadas, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctora Gilda. En verdad, un gusto estar aquí con usted. Gracias por la presentación. Hace rato omití saludarla, pero le agradezco profundamente que haya estado aquí con nosotros. Magistradas, ¿qué les puedo decir? En verdad, fue un placer para mí estar con ustedes, escucharlas, reiterarles y yo me doy cuenta de el profundo empeño que ponen en cada una de sus sentencias. Gracias a todas, gracias a su amable audiencia, reiterarle el agradecimiento al director de la revista Lex por esta invitación a participar aquí. Gracias, me quedo con muchas reflexiones, como todas creo que, y el compromiso de seguir construyendo, deconstruyendo, ¿sí?, la manera en que hemos sido educadas. Tenemos un gran trabajo con nuestros hijos, sobre todo nuestros hijos. Creo que tenemos que empezar también por nosotros, en deconstruirnos, ¿sí?, nuestra forma de educación, nuestra educación, para poder lograr cambios. Ya los tenemos, ya hemos logrado mucho, ya está plasmado en la norma, hemos tenido muchos avances. Sin embargo, creo que dejamos de lado el aspecto cultural, el aspecto familiar. Creo que es donde también debemos de trabajar. Muchísimas gracias a todas y todos. Un placer. Gracias. Gracias, magistrada Rocío, por su gran aporte en este gran foro. Muchísimas gracias. Magistrada Elizabeth Bautista, por favor. No me resta más que agradecer el espacio. De verdad, felicitar a la revista Lex Informa a través del licenciado René, también doctora Gilda. Gracias. Porque ustedes aportan mucho y nos permiten a nosotras poder expresar también y un poco de lo que conocemos y lo que hacemos. La información es muy importante para todas y para todos. No pensemos que todos conocen lo que nosotros conocemos, ni están en las mismas condiciones que nosotras estamos. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad y precisamente por eso me siento tan honrada de estar aquí. Cada vez que se me abre un espacio para hablar, es un gran compromiso, pero también es algo muy noble. Muchísimas gracias porque nos hacen llegar a las mujeres y que ojalá que eso despierte también en ellas el interés para conocer cuáles son sus derechos, para conocer ante qué instituciones pueden estar, asistir, ante quién pueden recurrir. Que sepan que las mujeres no están solas, que estamos muchas detrás, que somos sororarias en este camino y que estamos obligadas a seguir trabajando, a seguir preparándonos también para poder ser esa voz de muchas mujeres y que en algún momento, ¿qué es lo que queremos? Que todas las mujeres, en el ámbito donde estén, a lo que se dediquen, como ellas sean, en lo que ellas quieran, en lo que ellas crean, sea libre de violencia. De verdad es lo que deseamos de todo corazón en este día, que no estamos celebrando nada, estamos conmemorando algo tan difícil que se sigue aumentando y que nos duele como mujeres. Tenemos que erradicar la violencia, todos en el ámbito que nos toque y por supuesto como mujeres también con mucha fortaleza. Muchísimas gracias por el espacio, gracias a mis compañeras, me dio mucho gusto estar con ustedes y también aprender de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, magistrada Elizabeth. Muchísimas gracias. Y cerrando como broche de oro, la magistrada Sofía Ruiz. Adelante, magistrada. Muchas gracias, doctora Gilda Nava. Me gustan mucho sus intervenciones porque es otra materia ajena a la mía y entonces aprendo también. Quiero agradecer al director de la revista, René Castellán, y también reconocer la verdad, la labor que hacen de divulgación. Creo que eso contribuye mucho a todas las mexicanas, los mexicanos. Son temas de mucho interés. Hoy, 25 de noviembre, conmemorando este día, en donde
me llevo, como yo lo decía, un gran sabor de boca. Aprendí mucho de ustedes. Creo que en todos los foros, en todas las charlas, en todos los asuntos, en donde nosotras estemos, regalamos un pedacito de nuestra vida, 2 horas tal vez, porque empezó a las 5 y entonces estamos por concluir ya casi a las 7 y regalamos minutos que son de nuestra vida. Yo me llevo grandes enseñanzas, me llevo grandes datos y sobre todo mi admiración para ustedes. De verdad, es muy para mí enriquecedor y sobre todo me da una gran alegría poder escuchar que habemos muchas mujeres que estamos en este camino juntas. ¿Por qué? Porque pudiésemos estar desde nuestras trincheras preocupadas por otra cosa, pero hoy, el tema que hoy nos une y que esta semana o los 16 días de activismo que hay en contra de la violencia contra la mujer, nos hace que estemos juntas, sororarias. A todos los que nos ven a través de las redes sociales, porque pues con ustedes pude charlar, pudimos platicar, porque esto fue una charla, una plática, decirles tanto a hombres como mujeres que el día de hoy se lleven un mensajito, el decir que nunca más haya alguien en su familia, en su trabajo, en donde quieran mujeres violentadas. Hacer que vivamos en un lugar en donde el respeto sea nuestra primicia y sea también una garantía, un derecho humano fundamental, esa libertad que tenemos todas las mujeres. Muchas gracias, que pasen todas y todos una excelente noche. Muchas gracias, magistrada Sofía Ruiz Olvera. Yo me siento realmente pues feliz, me siento realmente privilegiada el día de hoy de conmemorar este día, y bueno, estos días, como dijo la magistrada, de la eliminación de la violencia contra la mujer, agradeciendo a cada una de los panelistas que el día de hoy nos acompañaron. Muchas gracias a nombre del licenciado René Castelán, de la revista Lex Informa, y sobre todo agradeciendo que hablaron de una forma tan sencilla que todo nuestro público puede entender el objetivo y el alcance de cada una de sus palabras. Invitamos a nuestro público a que compartan este video. Ustedes no saben a quién le puede servir este video, ¿saben? Alcance a personas que lamentablemente quizá no tengan tanto conocimiento jurídico, pero les puede cambiar su forma de pensar. Recordemos que el conocimiento te quita los grilletes de la ignorancia, que es el grillete que a veces nos tiene más atada y más atados a todos en general, y que a veces nos cuesta muchísimo y sufrimos mucho por ese grillete, pero el conocimiento nos libera totalmente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, mi admiración y respeto. Espero que muchos niños, adolescentes que en algún momento vean este video, a ustedes los tomen como referencia de querer empoderarse con grandes juristas con ustedes, que sean un ejemplo, que muchos de ustedes son ejemplos, de hecho, ya a seguir hoy en día. Y esperemos que muchos niños adolescentes que hoy nos ven y que a veces dicen, ¿qué puedo estudiar?, se vean reflejados en ustedes como un ejemplo que pueden tomar en consideración para sus próximas carreras. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Me despido también del público del Lex Informa. Gracias, soy la doctora Gilda Nava, directora interjurídica, hoy en apoyo con el licenciado René Castelán. Esto fue el Foro Académico Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por favor, comparte y síguenos a través de todas las vías de redes sociales. Muchas gracias a cada una. Muchas gracias. Hasta luego, querido público. Gracias.